Gracias por vuestra asistencia. Esta es la tercera sección de la jornada de interpretación de la cuenca del río Guadiaro y hoy por la tarde se decidió traer esta ponencia por parte de José Manuel Alcántara, director general de AGISA, y Pepe Cano, gestor técnico de la Junta Central de Usuarios, precisamente por la importancia del proyecto que se viene aquí a exponer para conocimiento general. Es un proyecto que es la construcción de un embalse que se ubicaría en nuestro término municipal y que estaría construido de forma paralela a lo que es el río Guadiaro. Entonces, bueno, en la última charla que estuve, no recuerdo cuándo fue la Reina Cristina, hace unos meses, en julio, exactamente, y allí por personal precisamente, también intervino personal de la Junta de Andalucía, pues ya se puso el proyecto y se vieron que hay pasos importantes pues precisamente para hacer realidad el proyecto. Entonces, tanto José Manuel como Pepe vienen a exponernos el proyecto en sí, vienen a que lo conozcamos, lo que hay en él exactamente, dónde se ubicaría, los parámetros principales del proyecto y la situación actual, así como las posibles afecciones que pudiera tener tanto en el río como en el propio Valle del Guadiaro. Así que yo sin más doy la palabra a José Manuel Alcántara, director general de AGISA, para que empiece el apoyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en San Pablo. He estado ya en varias ocasiones, lo estaba diciendo antes al alcalde, y la verdad que para nosotros, para mí en concreto, es un auténtico placer venir aquí y hablar de agua. El río Guadiaro, como todos ustedes saben, seguro que la mayoría lo saben, es el río con más caudal del litoral mediterráneo español que está sin regular. Y lo primero que uno se pregunta es que un río que tiene una aportación anual media de 700 hectómetros cúbicos, que para que se hagan ustedes una idea es aproximadamente 20 veces lo que consume toda nuestra comarca, toda la comarca del Campo de Gibraltar, pues no esté regulado. Y eso realmente sorprende. Detrás de eso, ¿qué hay? Pues una historia, como en casi todo, ¿no? ¿Cuál es la historia en el caso del río Guadiaro? Bueno, la historia empieza porque precisamente ese caudal o ese volumen o esa aportación del río durante mucho tiempo hizo o no hizo necesaria la regulación, es decir, la demanda que el propio río o que había sobre el propio río no era suficiente como para que se planteara regular ese caudal. A finales del siglo XIX aproximadamente se crea la zona regable, las colonias agrícolas, se construyen los canales del Esparragar y el Pacheco, pero ese sector agrícola se podía cubrir perfectamente con los caudales fluyentes que tenía el propio río. Luego, la necesidad de regulación con esas aportaciones pues no implicaba la construcción de ninguna infraestructura, de ninguna presa que tuviera como objetivo almacenar esos caudales para utilizarlos en periodo de estiaje. El siguiente hito que se produce, y donde sí la actividad económico-social ve interesante intervenir sobre el río, es fundamentalmente debido a la cuestión energética. Y a principios del 20 pues, se construyen las centrales del Corchado y las centrales de Buitreras, y con el fin de generar producción hidroeléctrica, y la presa de Montejaque, que finalmente pues fue un fracaso porque, como saben ustedes, se llama también la presa del Hundidero, nunca llegó a llenarse, se construyó en una zona kárstica y la presa en ningún momento pues, se puso en funcionamiento. De hecho, la compañía Sevillana de Electricidad, que finalmente fue la explotadora, la abandonó en el año 47, se construyó en el año 23 aproximadamente. Intentaron en varias ocasiones pues, taponar las pérdidas que tenía la propia presa y finalmente pues no se consiguió. Esa aventura entre los años 20, principios del siglo XX y los años 40, en cuanto a la regulación con fines hidroeléctricos o de generación de energía eléctrica, por cierto no para la zona interna del Guadiaro, sino en este caso para la ciudad de Sevilla, pues fue la siguiente intervención que hubo sobre el río, sobre la regulación del río. Ya a mediados de siglo, en el año 50, en el año 53 concretamente, se aprueban los planes de ordenación de los ríos Guadarranque, Palmones y Guadiaro. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente cubrir
las demandas de la planificación que se hace en aquellos momentos para el desarrollo, pues básicamente del arco de la bahía. Saben ustedes que en los años 60 pues se impulsa un desarrollismo a nivel nacional y eso pues en nuestra zona crea la implantación industrial que se efectúa en el arco de la bahía. Ese plan cubre y construye la presa de Guadarranque en los años 60, la presa de Charco Redondo en los 80, pero la presa que se proyectó en su día, o que se planteaba en el Guadiaro, no llegó a hacerse el proyecto, no se llegó a construir. ¿Por qué? Porque en principio los caudales del Guadarranque y del Palmones eran suficientes para cubrir la demanda urbana e industrial que en su momento fue necesaria. ¿Qué pasó con los municipios del valle? Pues que como el río seguía teniendo suficiente caudal para abastecer las necesidades que tenía la propia cuenca, pues se siguieron, como ustedes saben, abasteciendo de pozos. De hecho, San Pablo, Jimena, pues han seguido hasta hace muy poquito, ¿no? Hasta finales de los 90, abasteciéndose directamente de pozos. Y el siguiente hito, después de esa etapa, surge en los años 90. ¿Por qué surge en los años 90? Pues porque ya la demanda empieza a ser muy fuerte, pero no por nuestra zona, ni siquiera por la comarca del Campo Gibraltar, sino fundamentalmente por la Costa del Sol occidental. Entonces sí hay una presión sobre el río. En aquel momento, pues se ve que desde la Costa del Sol no se pueden cubrir las demandas. El único río regulable que hay en la Costa del Sol es el río Verde, que está en Marbella, y luego tiene una serie de aportaciones de afluentes de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, pero la presa del río Verde apenas tiene 60 hectómetros de capacidad, que llega para cubrir la demanda un año. Por lo tanto, la Costa del Sol requiere, necesita o pide más caudales para suministrar esa demanda. Y se ponen los ojos en la cuenca del Guadiaro, porque, como he dicho antes, es el único río relevante o significativo del litoral mediterráneo que está sin regular. Y en aquel momento se plantean dos proyectos, que es la presa de Garganta y la presa del Genal. ¿Por qué no se plantea el proyecto del Guadiaro del año 53? Porque hay otra situación que también ha condicionado el que el Guadiaro, el cauce principal, nunca haya sido regulado. ¿Cuál es ese condicionante? La vía del ferrocarril. Saben ustedes que la salida natural de la bahía de Algeciras por ferrocarril es la vía de la Inglesa, la que se construyó al finales del 19, que sigue manteniendo prácticamente el mismo trazado. La existencia del ferrocarril hacía que construir una presa obligara a condenar prácticamente esa salida ferroviaria de la bahía de Algeciras. Entonces se buscan alternativas que no son directamente sobre el cauce principal del río, sino sobre sus dos principales afluentes, que es el Genal y la Garganta. Eso, como les digo, se plantea en los años 90 y se plantea además posteriormente a otra obra que sí se ejecuta, que es el famoso, el conocido trasvase Guadiaro más Aceite, que se hace desde Cortes, ¿no? El trasvase Guadiaro más Aceite, saben ustedes que deriva 110 hectómetros cúbicos aproximadamente, lo que puede ser en torno a un 20% de los caudales del Guadiaro, a la zona gaditana, al riego de la zona gaditana. Ese trasvase, que está construido y regulado y que tiene una ley trasvase, la ley 1795, donde se regula toda la transferencia de caudales, tiene además un hecho relevante, y es que declara de interés general todas las obras en el río Guadiaro y en el campo de Gibraltar. Como ven, una vez más, los planteamientos que se hacen en torno al río Guadiaro siempre giran en torno a necesidades externas. En el 50 para cubrir la demanda de la bahía y de la industrialización, en los 90 para cubrir la demanda de la zona gaditana por un lado, a través del trasvase Guadiaro más Aceite, o la potencial demanda de la Costa del Sol occidental, pero hasta ese momento nadie se plantea las necesidades de la propia cuenca del Guadiaro. ¿Qué pasa con las dos obras que vienen en el plan hidrológico, que son las presas Garganta y del Genal? Pues que ambas se caen, y se caen por su fuerte impacto ambiental. En el momento en que se plantean, ya como saben ustedes, estamos en la Unión Europea, hay una normativa ambiental que nada tiene que ver con la que había a principios del siglo XX, y la presa Garganta además llega a distintas instancias europeas, con distintas alegaciones por parte de grupos ecologistas y colectivos sociales, y finalmente se cae en distintas instancias europeas. Y la del Genal ni siquiera llega a plantearse esa instancia, porque hay una fuerte oposición por parte de los alcaldes del Valle del Genal y de distintos colectivos
de la zona cedente y de la zona demandante también, hay que decirlo, es decir, de Málaga fundamentalmente, a través de la universidad y distintos colectivos, y finalmente esa presa tampoco llega a impulsarse. No obstante, también he de decir que ambos proyectos aún están en el Plan Hidrológico Nacional que se aprueba en el año 2000. Insisto, todas esas demandas planteadas hacia afuera. ¿Qué cambio relevante hay, bajo nuestro punto de vista, en este planteamiento? Pues a principios de los años 2000 se constituye la Junta Central de Usuarios del Guadiaro. Esa Junta Central, una de las cosas que hace es empezar a mirar hacia adentro, a ver qué pasa en la propia cuenca, qué pasa con nuestras demandas. Y empieza a mirar hacia adentro porque hay un episodio anterior que fue muy duro para la zona, que fue la sequía del 92-95. Esa sequía fue muy complicada, estuvo a punto de quebrar gran parte de la economía del entorno, no solo en la propia cuenca, sino también en nuestro entorno. Hubo restricciones, como saben, hubo paradas en las industrias y hubo una situación en el sector agrícola muy compleja, donde se pudieron llegar a perder muchísimas hectáreas de arboleda en ese momento. Y eso crea una conciencia interna que la Junta Central de Usuarios pues la pone en práctica, de que la propia cuenca tiene unas necesidades que no están cubiertas y que ya en el momento en que vivimos no es suficiente por los caudales fluyentes del río, porque hay episodios de este tipo que suceden y van a seguir sucediendo. Bien, en ese contexto ya se hace un planteamiento interno, se buscan soluciones para cubrir la demanda del propio río. Se buscan muchísimas soluciones, desde presas hinchables, recuerdo en su momento, hasta la creación de balsas. Y hay una propuesta que es una presa en el arroyo de la Platera, un poco más arriba, no sé exactamente si es término ya o de cortes, yo creo que estaba ya en término de cortes. Y el problema es que esa presa tenía muy poca capacidad y además era de relativa complejidad técnica, y la ubicación que tenían no permitía aportar caudales desde el propio río derivándolas, con lo cual era muy poco eficiente desde el punto de vista de la regulación hidráulica. Y en toda esta historia, el último hito sucede hace unos 6-7 años aproximadamente, quizá algo más. Bueno, claro, el tiempo pasa volado, estamos ya en 2019. Sí, 2005-2006. En ese momento, Pepe, que aquí me acompaña, recuerdo que vino a contarme junto con otro compañero que anda por ahí, que es Juan Miguel Martínez, ya lo había hablado con él, pues que había visto la posibilidad de una cerrada en la presa en Arroyo de Gibraltarina, que saben que está aquí en margen izquierda del Guadiaro, un poco más abajo de San Pablo, y que aparentemente pues cubría toda la problemática que teníamos y la necesidad de regulación que tenía el río desde el punto de vista de las demandas internas, y que podía ser una solución a las demandas de la zona, tanto agrícolas como garantizar la demanda urbana también a futuro. Bueno, una vez que empezamos a hablar del proyecto, a todos nos parece un proyecto realmente óptimo, idóneo, porque soluciona, como veremos después, varios de los problemas que tiene el río, no solo la garantía de regadío, sino otra serie de problemas ambientales que después veremos y que como consecuencia de esta historia breve que les he sintetizado, pues se están produciendo en los últimos años en el propio cauce del Guadiaro. Y nosotros que somos pues evidentemente convencidos de que este proyecto es de un enorme beneficio para la zona, pues hoy esperamos por lo menos crearle ese germen de las bondades que el proyecto puede tener. En esa parte, en ese momento, como fue el propio Pepe quien de alguna manera planteó esa cerrada, digamos que fue un poco el descubridor de esa opción, pues le cedo la palabra que siga contando la historia. Muchas gracias. Pasa, si quieres, que lo veamos. Bueno, como ha comentado José Manuel, el proyecto, la ubicación de la idea de la presa de Gibraltarina responde a las necesidades de ubicar, de regular el río Guadiaro en una ubicación que esté fuera de las enormes afecciones ambientales que hay en la zona, y que además por su ubicación fuera fácil derivar aguas del río Guadiaro, principalmente, el más caudaloso,
de los tres principales que tenemos en la zona, en el ámbito de la Junta Central de Usuarios, y que posibilitara la regulación de un recurso que de por sí, yo que estaba también en la constitución de la Junta Central de Usuarios, era el primer leitmotiv de la Junta Central de Usuarios, es por fin conseguir una regulación del río, que es lo que nos ha faltado en la historia que ha comentado José Manuel. Si pasa, eso es. El arroyo de Ciudad Medina se ubica, es prácticamente el principal arroyo, el del margen izquierda del río Guadiaro, aguas abajo de San Pablo de Burceite, donde nos encontramos, hasta la zona hasta el Genal, que por supuesto es el principal afluente del margen izquierdo del río, como conocéis, y ya de por sí en la cuenca donde ubicamos el posible embalse, pues tiene una extensión de más de 2.000 hectáreas. Eso quiere decir que ya la aportación media con la pluviometría que tenemos en la zona, pues ya de por sí podría ser del orden de 10 o 12 hectómetros, prácticamente la mitad de lo que pensamos nosotros que puede ser un poco, pensábamos en el 2005-2006 de la demanda. El planteamiento que hacemos, lo hacemos también desde la Junta Central de Usuarios. Recuerdo que fuimos también con Pepe Díaz, entonces secretario de Aguas de la Junta de Andalucía, y le presentamos la idea que la Junta de Andalucía, a la cual se le transfirieron las competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur, hizo suya prácticamente desde el primer momento, es decir, la primera establecimiento de los planes hidrológicos de la cuenca mediterránea andaluza, donde se ubica nuestro subsistema, que se llama el I2, pues ya en la fecha horizonte de la establecida y la programación de las necesidades de la cuenca, se encuentra la presa de Gibraltar desde el 2009. El problema es que tanto de 2009 más la última revisión del 2015, pues por ser una obra de interés general del Estado y de la situación que se encuentra el país en cuanto a crisis económica y disponibilidad de recursos, pues se ha ido retrasando. Lo que estamos intentando hacer desde el ámbito que nos corresponde, de la Junta Central de Usuarios o desde Mancomunidad, pues intentar abrir la conciencia, y este es un ejemplo que debemos agradecer al alcalde de la ciudadanía, de intentar que suene la presa como una obra más a acometer en el campo de Gibraltar, porque la presa va a dar estabilidad principalmente, y va a aportar los recursos necesarios para mejorar el regadío en la zona, por supuesto, pero también va a solventar los problemas medioambientales, como ahora vamos a reseñar, de falta de caudal fluente, etcétera, que tiene el propio río, y además va a permitir el que pueda haber colchón extra para recursos entre el subsistema I1 del campo de Gibraltar o el subsistema I3 de la Costa del Sol. La casa nuestra no tiene. En la cuenca de por sí se extiende desde la zona de Monte Hacho, desde Gaucín hacia abajo prácticamente, y con la planta del embalse, en lo que es la planta aproximada, todo esto es todavía aproximado, evidentemente, son las ideas que se están trabajando y serán las que se definan, las características últimas serán el objeto del proyecto que en su momento contrate la Junta, pero se queda implantado en una subcuenca, la del Giral Medina, que ya de por sí tiene usos relativamente antropizados. Aquí, pues digamos, no hay prácticamente ningún alcornoque, podríamos decir. No es una cuenca de un pero hay muchas cosas más, que no haya eso, hay muchas cosas más. Muchas casas y muchas familias que se vivimos allí. Ya, entiendo. Para beneficiar a uno hay que perjudicar a otro. Sí, entiendo que siempre... También hay que mirar el lado negativo, no el positivo siempre. No, por supuesto, eso se tendrá. Pero que no lo vendan como una panacea cuando hay tantas personas perjudicadas. Ya. Por favor, un poco de respeto por los que nos vamos a ver perjudicados. Porque me suena chiste porque me lo vendan como una panacea y algo fantástico, cuando no lo es para muchos. Y disculpe interrumpir su discurso. Proceda. Entonces sigue el esquema
último que se está pensando la propia Junta en la explotación de la presa, pues trataríamos de derivar caudales. O sea, la presa de Medina, en concepto, digamos, de obras hidráulicas, es lo que se llama un embalse colateral, es decir, un embalse no planteado en el cauce principal del río al cual se toman los recursos. Por eso se utiliza una cuenca auxiliar, relativamente contigua auxiliar, en la cual derivaríamos agua desde el azul del Corchado vía un túnel a la cabecera o parte de la cabecera del arroyo, y con ello se nutrirían los recursos suficientes para llenar la presa con un alto grado de garantía, que no la tiene otro sistema hidráulico que no sea el del Guadiaro, y además tendría una conexión directa con la presa de Guadarranque, a la cual se podrían derivar otros usos ya urbanos o industriales de la zona y de la proximidad de la Costa del Sol. Sí. Bueno, decíamos antes que una de las cuestiones que puede resolver la presa es la problemática ambiental que existe hoy por hoy en relación con el curso del río Guadiaro. ¿Cuál es esa problemática? Pues básicamente actualmente hay entre 4.000 y 4.000 y pico hectáreas de regadío en la zona, más, como ustedes saben, pues distintos asentamientos urbanos, una zona turística en el curso bajo, como son las urbanizaciones de Sotogrande, los municipios Tesorillo, San Roque, etc. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Pues que lógicamente toda esa demanda se está cubriendo en gran parte a través de captaciones del sualveo o de los caudales fluyentes del propio río a través de los canales. ¿Cuándo se produce esa demanda? Pues fundamentalmente la demanda agrícola se produce pues cuando el río no lleva agua, generalmente es en periodo de estiaje, en verano. ¿Qué efecto produce eso? Pues la falta de regulación al final hace que por un lado no haya riegos tecnificados, por lo cual se produce nitrificación en el suelo como consecuencia de los sistemas de riego, realmente riegos a manta. De hecho, saben ustedes que hemos tenido que clausurar varios pozos en la zona, en San Pablo, en Jimena, como consecuencia de la presencia de nitratos en el terreno. Y por otro lado, lo que se está produciendo es que esa extracción de agua que se está produciendo en el sualveo del río, digamos la parte baja del río, está haciendo que la sobreexplotación haga penetrar lo que se llama el bulbo salino en todo el acuífero que hay bajo el río Guadiaro. Como ustedes saben, el agua salada es más pesada que el agua dulce, entonces cuando uno extrae el agua dulce de una zona de interfase entre agua dulce y agua salada, lo que hace el agua salada es que se mete dentro de ese acuífero y se instala ahí. Eso saliniza el acuífero y produce una serie de problemas en relación con el suelo, la vegetación, biotopos, etcétera, etcétera. Esos dos problemas ambientales unidos a un tercero, que es precisamente que esa extracción de caudales como necesidad para los usos que se le dan o los usos que le damos al agua, hace que el caudal del río todavía sea menor y mucho más, lógicamente, porque se está usando para riegos, con lo cual pues hay falta de caudales, cortas, anosia en la desembocadura, ha habido episodios, como saben, de mortandad de peces, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, toda esta problemática ambiental al final se produce como consecuencia de los propios consumos que se están dando en el río en el momento en que el río menos capacidad tiene para cubrirlos, que es en verano. Y la única solución que hay a eso es regularlo. No hay otra, es aprovechar los caudales invernales, guardarlos y utilizarlos en verano. No hay otra solución para, digamos, atacar ese problema. La existencia de la presa aporta ese beneficio al río. Es decir, si existe una regulación en el río, pues evidentemente ya no hay que hacer uso de esas captaciones sualveas, ya no hay, o ya se permite hacer riegos tecnificados que evitan la percolación en el terreno de nitratos, por otro lado, y en tercer lugar, pues se pueden mantener caudales fluyentes, lo que se produce en el estío, incluso aportar caudales ecológicos mediante esa regulación que produce la presa en verano. Con lo cual esos tres factores que han producido un enorme daño a la situación actual del Guadiaro,
pues con la existencia de la presa desaparecería. Ese es el mayor beneficio, evidentemente, desde el punto de vista ambiental que se produce sobre el propio río. En la desembocadura, Pepe, quizás lo puedes explicar tú más claramente. En la desembocadura son frecuentes los fenómenos de eutrofización, es decir, la bocana del río al desembocar en el Mediterráneo se cierra en forma de una barra, como podéis ver. Esa barra tiene la influencia derivada de situaciones de levante, de la habitación lateral del pequeño dique que ahí soporta. El estuario del río es paraje natural, es de los pocos parajes naturales que hay en el Mediterráneo español, y es una zona muy sensible. ¿Qué pasa? Si no aportamos caudales fluentes de agua dulce, la barra esa no se rompe y no permite el flujo intermareal de renovación de las aguas, etcétera, produciendo procesos de eutrofización, es decir, de pérdida de oxígeno, mortandad de peces, etcétera. Hace 2 años aquí hubo una conferencia, una charla de Antonio Muñoz, de Verdemar, en la cual me ha comentado que puso incluso fotos específicas sobre el tema o sobre la problemática de la costa. No vamos a entrar aquí, pero está claro que el río recuperaría la capacidad natural, la fluencia natural que tenía el río en los años 50 o 60 sin la presión del uso que se ha ido desarrollando por diferentes necesidades, ¿no? La disminución de la intrusión salina es clara, es decir, si no detraemos agua del cuaternario del río, la cuña de penetración salina se va a detener y el agua dulce desplazará poco a poco esa cuña de penetración del agua salina. En el año 94-95 esa cuña de penetración salina fue tremenda. No sé si recordáis, los pozos el gobierno entonces declaró un plan metasequía y se hicieron una batería de sondeo que se llevaron 500 litros por segundo hacia la Costa del Sol, que también lo necesitaba de forma urgente, y esos fueron los sondeos en el margen izquierdo a la altura antes del Puente Hierro, en la finca La Capilla, para que os situéis abajo. Bueno, pues provocó una salinidad en la zona que mira que llovió en diciembre de enero del 2005 y del 95 y el 96, que fue año extremadamente lluvioso. Pues no podíamos captar agua de los sondeos de las zonas importantes, como el pozo de Rani de San Enrique o el Rani de Sotogrande. Todavía quedaron salados por muchos meses debido a esa intrusión salina. Y es claro el fenómeno, es decir, con la regulación, con la presa, evidentemente vamos a limitar enormemente eso. También hemos señalado ahí la laguna de Torre Guadiaro, que aunque es una zona húmeda más pequeñita, pero también de alto valor ambiental, que la Junta siempre ha considerado en el mundo ecologista como un tema puntual muy característico y que realmente se nutre del final del canal fluente de Pacheco, que termina allí. Pues debido a las interrupciones de suministro que disponen y de la baja capacidad de suministro que ya tienen por ser caudales fluentes y muy limitados, pues la laguna tiene un proceso de eutrofización, ¿no? Entonces, con la presa, evidentemente, digamos, las conducciones de los canales pasarían a ser tuberías forzadas en presión y, lógicamente, pues el ramal final llevaría el agua suficiente para que esa laguna se recuperara también, igualmente, ¿no? O sea que, como veis, realmente la incidencia ambiental de la presa es prácticamente positiva, solamente tiene aspectos negativos, siempre tiene aspectos negativos. Donde se implanta la presa, pues evidentemente hay que pensar en situaciones de reutilizar o reubicar el valor ambiental de lo que se produce o, por supuesto, indemnizar adecuadamente, pero ahí no nos metemos nosotros. En general, lo que estamos hablando es de un impacto socioeconómico tremendamente positivo en la zona, basado en lo que hemos comentado anteriormente, la modernización de regadío,
Los regadíos podrán tener fácilmente sistemas antiheladas, que ahora es muy difícil tener, y posibilitarán los cultivos de los subtropicales, que como veis tienen un alto valor para el agricultor. Y técnicas modernas de fertilización, como hemos comentado antes, que permitirá un control de emisión de nutrientes al cuaternario del río, al subalveo del río, que mejorará enormemente la calidad del agua. La política ambiental de la Junta de la Comunidad Económica Europea y por tanto del Estado español y de la Junta de Andalucía le da mucho valor a la calidad del agua. Hay una serie de, lo podéis consultar en el plan hidrológico. El río está sectorizado por determinadas zonas y se valora enormemente la calidad de las aguas. Creo que habéis tenido una conferencia donde los peces son indicativos de esa calidad del agua, y es una tendencia general de toda Europa el recuperar ambientalmente los ríos. Para eso la presa de Gibraltar Medina será un arma poderosa en toda la cuenca baja del Guadiaro, no solamente del Guadiaro en sí mismo, sino en el Genal, que tiene una presión enorme. Todos podéis ver cualquier verano en agosto, el Genal viene seco. ¿Pero cómo es posible que venga seco? Bueno, pues sí, porque el uso que hacemos, concesiones que están autorizadas, que no sean ilegales, hay algunas otras que no son alegales, pero la mayoría de ellas legalizadas, pues toman más caudal que el caudal fluente propio que trae el Genal de Eucaristía. Otro aspecto fundamental es la enorme creación de empleo que la presa llevaría como tal, desde el punto de vista no solamente en su construcción, sino en la explotación de las nuevas hectáreas, nuevas tecnificaciones de riego, que aumentarían significativamente la mejora de la renta de todo el sector primario de esta cuenca, ¿no? Hasta ahora poco hemos visto que además este sector primario ha sido fundamental, ha permitido absorber la dureza de la crisis económica del año no tan bueno del turismo y sobre todo del inmobiliario, y ha sido soporte de nuestra población. Creo que es algo fundamental y por tanto el interés general está suficientemente justificado. En el foro en que nos encontramos también normalmente en el desarrollo de la presa, y ahí, alcalde, habrá que hacer un debate más amplio con quizás más grupos ecologistas y demás. Normalmente los proyectos pueden llevar medidas ambientales que se llaman compensatorias. Nosotros apuntamos que desde ahí hay que hacer un trabajo en general en el municipio, bueno, ahora de los municipios contiguos, como San Martín, Casares, etc., de buscar la valorización ambiental, porque en el proyecto pues podrá tener cabida el que recuperemos ambientalmente pues el estuario del río como medida compensatoria a la ocupación de la presa, ¿no? O con eliminación de especies no autóctonas, etcétera, etcétera. Ese es un debate que habrá que pensar con técnicos, biólogos y demás afectos al proceso. Quería apuntar, para finalizar un poco ahora, y si quieren ustedes iniciar un turno de preguntas o intervenciones, apuntar 3 cuestiones yo creo que significativas en relación con el proyecto. La primera es que, como ha dicho Pepe antes, la presa supone, al margen de las cuestiones de mejora ambiental que hemos dicho antes, un impulso económico a toda la zona, fundamentalmente a la zona del Valle y a los municipios pues, de Jimena, San Pablo, Tesorillo y la zona baja. Un beneficio que estimamos aproximadamente en unos 40-50 millones de euros al año de renta neta añadida, es decir, de valor añadido
en el sector agrícola respecto a la situación actual, fundamentalmente, como ha dicho Pepe, por el cambio de cultivos, tecnificación y mejora, lo cual es un impacto económico tenemos muy potente para esta zona. En segundo lugar, comentar también que el proyecto lo que se ha obtenido es un amplio grado de consenso social. De hecho, hay hasta 2 resoluciones del Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar a favor del proyecto. En el Consejo Económico y Social, como saben, están representados por todos los agentes sociales prácticamente, instituciones, empresarios, sindicatos, partidos políticos, etc. Y tercero, porque supongo que lo van a preguntar, es en qué situación se encuentra ahora mismo el proyecto. El proyecto en estos momentos se encuentra redactando los pliegos de condiciones, que están ya redactados pendiente de informe jurídico, para sacar a licitación la redacción del proyecto por parte de la Junta de Andalucía. La competencia de ejecución de esta obra, según se incorpora en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluzas, es de la Administración Central, la Administración del Estado. No obstante, la Junta, que tiene transferidas las competencias, es la que impulsa el proyecto técnico, digamos el documento de proyecto, y sería la Administración Central la que lo financiaría y ejecutaría. La situación ahora mismo, como les digo, está a punto de licitarse a concurso el proyecto de la presa. En tiempos razonables, ¿cuánto estamos hablando? Yo creo que en el mejor escenario posible, el más corto escenario posible, estaríamos hablando de 2 a 3 años para la tramitación completa del proyecto. A partir de ahí, si todo se aprueba y todo va normal, pues se iniciarían las obras dentro de los próximos 3-4 años, en el mejor escenario posible, insisto. Y luego es una obra que suele tardar en ejecutarse, la complejidad tanto de la fundación como de la presa, pues aproximadamente otros 3 años, 3 años y pico. O sea que en el mejor escenario estaríamos hablando de unos 6-7 años para que la presa fuera una realidad. En el mejor escenario. Siendo optimista, no es en el mejor escenario. En el mejor escenario. Y bueno, yo creo que a partir de aquí, alcaldes, y nada más, yo creo que lo lógico, supongo que tendrán ustedes preguntas o... Bueno, lo que vamos a hacer es abrir un turno de palabra o de preguntas para aquellos que quieran. Lo que lógicamente sí hay que decir es lo último que ha aclarado sobre todo José Manuel. El sentido de traer la charla hasta aquí hoy es que estemos todos informados, ¿vale? Que tenemos conocimiento, bueno, se tiene conocimiento pleno de este tema, como hemos dicho antes, en julio, donde se ve el avance del proyecto, la situación en la que se encuentra y demás, y sobre todo que sobre todo en la zona donde se ubica el proyecto, que es aquí en la zona de San Pablo, aunque también coge parte de Caucí, estaríamos hablando de que entra también parte del municipio de Caucí, estemos todas las personas que de una forma pueden estar afectadas de forma positiva o de forma negativa, que sepamos en qué momento está el proyecto para que esto no le coja tampoco de improviso a nadie, ¿vale? Entonces, a partir de ahí hay que decir también que independientemente de que José Manuel o Pepe estén a favor o no estén a favor del proyecto, ellos no son los que ejecutan, ni son los que van a decidir ni los tiempos ni los plazos. Estamos hablando del Gobierno Central y estamos hablando de la Junta de Andalucía, ¿vale? Las preguntas que se puedan responder serán las que se puedan responder a la altura del conocimiento que se tengan de cómo está el proyecto o el desarrollo técnico de tal, y a partir de ahí pues empezamos. Así que si alguien quiere preguntar algo o hablar algo sobre el tema. ¿Le importaría poner otra vez el mapa donde está fechado? Sí, yo creo que sobre todo aquí hay gente que le interesa saber cuál sería la zona a la que afectaría el embalse, ¿vale? Sobre todo los automaciones. Yo sí les digo que no se tomen ese plano como de precisión No, pero para absoluta, tener una porque idea. hay que hacer un proyecto, evidentemente el proyecto puede alterar algo esas dimensiones. Y sería digamos, una primera tentativa, un primer estudio. Del embalse, supongo, ¿no? Que lo vean en esa zona. Sí. Son unas 200 hectáreas aproximadamente. Son unas 210 hectáreas las que ocuparía el vaso, pero como ha comentado mi compañero José Manuel, pues la definición última será del proyecto. El proyecto es un tema complejo porque lleva... El carril que va por medio es que no lo veo muy bien. Aquí quedaría la carretera, el cruce con Arroyo de la Gallina que sube hacia Caucí. Vale, llegaría, se quedaría aquí.
¿vale? Y ahí sería lo que, de forma aproximada. Pero insisto, es una aproximación. Tenga usted en cuenta, una cosa que quiero aclarar, que cualquier tramitación de un proyecto de estas características de una empresa tiene un proceso de información pública muy amplio. Comunicación al afectado, información pública, evaluación ambiental, y que ese proceso se hace una vez que el proyecto se haya determinado. Lo que hay ahora mismo simplemente es una primera propuesta que tiene que acabar en un proyecto. Pero bueno, ¿cuáles son las cotas? ¿Sabiendo las cotas de inicio? No, pero sí, eso lo tiene que determinar el proyecto. Ahora mismo estamos barajando las 102. Ahora estamos barajando las 122 de cota del agua. De cota máximas. Del agua. Aproximadamente. Pero que eso es un proyecto definitivo, puede acabar con las 130 o las Poca 118. variación porque no hay mucho territorio. ¿Cuántos metros cúbicos va a tener? 47 millones. 47 millones. ¿Y la clave? ¿Va a ser para la Costa del Sol o va a ser para nosotros? No, lo he dicho antes, básicamente. A la Costa del Sol. ¿Quién sanciona decidir dónde vamos? ¿Quién? Que habéis dicho, me sorprende que habéis dicho el gobierno central que pinta. No, el gobierno es que la financia, el gobierno central. Pero eso está traspasado a Andalucía. Después, la explotación. Lo explico como esto. Cuando se transfieren las competencias a la Junta de Andalucía en el año 2004, hay una serie de acuerdos entre el Estado donde la Junta asume las competencias, pero hay una serie de inversiones que el Estado se obliga a hacer. Y entre ellas está esta. ¿Vale? O sea, la inversión la hace el Estado. Para la competencia ulterior de explotación de la presa, sería de la Junta. Son cosas distintas. Es decir, el Estado ejecutaría la obra, pero quien sería el titular de la presa, para que nos entendamos, igual que lo es de Guadarranque o Charco Redondo, sería la Junta de Andalucía. ¿Y va a tener alguna influencia en el trasvase del Majadete o no? No, pero no tiene ninguna relación. No van a llevar el agua por los dos sitios, por abajo y por arriba, ¿no? Claro, porque por arriba no van a seguir con los... No, el trasvase bueno va a seguir, sí. Va a seguir igual. Como de hecho sigue estando el año 95. Vale, ahí tenemos otra pregunta. A ver, yo que llego un poco más tarde. Yo quiero preguntar, a lo mejor habéis contestado ya, ¿con qué agua se va a llenar el embalse? ¿De dónde le llegan los afluentes a ese embalse? Sí, el agua que llenará el embalse será propiamente de la propia cuenca, que aporta por término medio unos 10-12 hectómetros, pero sobre todo de la derivación del río Guadiaro. En derivación de agua en alta se colocará, igual que hay un trasvase Guadiaro más aceite que toma desde el azul de Huitera y manda hacia el río más aceite de Urique, y que pasa primero por el pantano de Durones y sobre todo acaba después el recurso de la presa de Guadalcacín. Yo quiero significarles que en los 18 años que lleva explotación el trasvase, esta zona, como zona cedente, hemos cedido 1.200 hectómetros a la cuenca gaditana. Hemos resuelto el problema del abastecimiento urbano de la cuenca gaditana y además le hemos dotado de una capacidad de riego que antes no tenía. De hecho, hay ampliaciones del plan de Guadalcacín que se están poniendo en riego, cosas que es anormalmente, porque aquí en esta zona hemos sido cedentes primero y ahora es hora que exijamos, por el bien de todos, el interés general, el que tengamos una obra que por fin regule los recursos que a otros hemos dado, ¿no? En la cuenca del Guadalete. Si os sirve de mi experiencia personal, yo vivo en la zona regante del Corcado y todavía no nos han arreglado en condiciones el canal. Y llevamos años regalando el agua a Ceuta, el canal de riego nuestro, de aquí de San Pablo. O sea que aquí tenemos que esperar. Si ahora nos van a coger agua por debajo, que se va a ir a la Costa del Sol, vamos, segurísimo, porque al campo Gibraltar tenemos el Guadarranque y el embalse, el otro embalse de Castilla, o sea, de los barrios, que yo no veo. Bueno, aparte del otro tema, como naturalista que soy, el informe de impacto medioambiental de aves, plantas y demás, yo no he oído a nadie ninguna propuesta de nada. Todavía no se ha iniciado, ¿no? No, está hablando de que el proyecto se tiene que licitar ahora para adjudicar el proyecto, donde llevará su informe ambiental, donde llevará todos los proyectos y donde se sabrá exactamente la extensión. También yo creo que sería bueno que se supiese de que este es la segunda. Hay un proyecto inicial de la ubicación del proyecto que es mucho más amplio que del que se trabaja ahora mismo.
según se nos dijo allí. Todavía era una zona un poco más baja, se ubicaba un poco más baja y era más amplio. Llegaba a la misma cota y alcanzaba los 100 hectómetros. Era mucho más ambicioso. Era más ambicioso que para reducir. ¿Qué población de Cortijos se inunda? Eso. De número de habitantes que pierden sus tierras. ¿Eso lo tenéis estudiado? Es que estamos en una fase muy Yo seria. pregunto si va a haber. Aunque eso duele, aunque le toca. Allí hay... Me parece una irresponsabilidad, Pepe, de que no haya venido ningún representante de la administración. Me parece que esto tenía que haber venido un representante de la administración. ¿Aquí quién representa a la administración? Porque parece ser que representa este señor pertenece a una empresa privada. No, pública. Bueno, pública con un 49 privado. Pues ya sabe usted más que Bien, yo, porque hasta bien, tiene bien un hecho. 100% pública. No, Es un 100% pública. ¿Dónde hay un ¿Pública? 100% privado? Aquí es pública 100%, ¿no? Aquí se va una empresa mancomunada, pública 100%. bueno, de todas maneras, me parece que debería de haber un representante, no, un representante de la administración. Y segundo, las escurrentías de la zona no aportan 8 o 9 hectómetros, Pepe, tú lo sabes que no. No, 2000 hectáreas no pueden aportar 8 o 9 hectómetros. Ya te ha dicho que no va a haber un trasvase. Ya te ha dicho que va a haber un trasvase. Imposible como no sea que caiga una como la que cayó el otro Bueno, día. primero, respondiendo a la primera parte de lo que has Es puesto, imposible. esta charla no la organiza Pepe ni la organiza AGISA, la organiza el ayuntamiento, que se trae una jornada de la interpretación de cuenca. Pero Se que trae para el exponer un ayuntamiento poco debía haber la tenido situación un del proyecto representante. o lo que tenemos nosotros entendido, ¿vale? Lógicamente, si el proyecto avanzara y cuando esté el proyecto en marcha, tendrán lógicamente aquí las personas que tengan que venir de las administraciones pertinentes para exponer lo que tengan que exponer, porque es cuando les toca a ellos exponerle realmente a los afectados y a la población donde se va a ubicar. Ahora mismo lo que es una toma de contacto y desde un inicio que nosotros empezamos a tener conocimiento del proyecto, traerlo aquí para empezar a exponer lo mismo que nosotros, el mismo conocimiento que nosotros tenemos, pues a la población donde se va a ubicar el proyecto. Es que a San Pablo no está aportando muy poco, parece que aquí los intereses están centrados en la costa Y es que es para ahí el agua. y no sé Para qué otro más. sitio. No sé. A nosotros no nos aporta mucho, muy poquito. 2000 hectáreas, vamos, por precisarte el número, para que veas un número, bueno, la aportación, evidentemente el proyecto la fijará y la calculará con los modelos que hay, pero para que te hagas una idea, 2000 y pico hectáreas, que es lo que tiene, son más de 20 millones de metros cuadrados. La pluviometría de la zona es del orden de 1000 milímetros, o sea, estamos hablando de que llueve normalmente 1 metro cuadrado, 1 metro cúbico por metro cuadrado. Pero no es todo escorrentía, no todo es escorrentía. Efectivamente hay transpiración, hay infiltración en terreno, etc. Pero para que te hagas una idea, con que se hace, en vez de los 1000, 1 metro cúbico, sea 0,4 metros cúbicos, ya tienen los 8 hectómetros, 9 o 10 que te estoy diciendo. ¿Vale? Claro. Y además de la propia aportación de la Medina, que no Eso se da una vez cada 10 años. Puede. No, eso por término medio. Pepe, hay. todavía no está corriendo la Gibral Medina. No ha aportado nada de agua. Que digo que es por término medio, que el proyecto precisamente lo que tratamos de recuperar es el recurso fundamental, que es el Guadiaro. Y el Guadiaro sí que tiene una capacidad de aportarle hectómetros suficientes como para llenar todos los años Gibral Medina. Si lo llena de Guadiaro y se lo llevan A nosotros no nos mejora la presa en nada. ¿Qué beneficio hay? Vamos a ser perjudicados. Pero vamos a ver, desde la presa saldrá una zona, unas conducciones de regadío y llegarán, por supuesto, aquí con San Pablo con cotas suficientes como para regar desde San Pablo, ambos márgenes del río Guadiaro, la zona regable del Genal y la zona de los Gargantas, por cota,
puede dominar perfectamente toda esa. Pero que le afecte a la gente que tenga regadío, no a la gente que tenga viviendas ahí. Yo creo que... El que tenga regadío, que lo siembre y lo afecta a la vivienda que hay allí. Yo creo que hay una cosa que es clara y que yo creo que hay que... Vamos, que en el partido yo sé lo que estoy decir aclarar. La presa, como hemos dicho, ya lo hemos expresado y si lo volvemos a ver, tiene unos claros beneficios ambientales, económicos y sociales. Ahora, ¿qué sucede? ¿A quién le perjudica la presa? Pues evidentemente a quien tiene sus tierras o vive en el paso de la presa. Pero vamos a ver, esta o cualquier otra presa, tampoco nos engañemos. Es decir, esa es la realidad, pero lo es aquí y lo fue en la presa Guadarranque, en la del Verde, en la del Palmones y en todas. Eso es una obviedad. Las personas que tienen sus tierras en la presa, en el paso de la presa, o que se ven afectadas por la presa, evidentemente se ven perjudicadas. ¿El resto de los ciudadanos? No, evidentemente no. ¿Cómo no va a beneficiar a San Pablo? San Pablo va a tener un riego regularizado y además va a tener riego con posibilidad de tecnificarlo. Ahora, que las personas que se afecten, perdón un segundo, yo termino, que las personas que viven ahí se van a afectar, por supuesto que sí. Pero vamos, eso lo sabe cualquiera. Ahora, ¿qué mecanismos hay históricamente o qué mecanismo tiene la administración para compensar esas situaciones? Bueno, pues todas las saben, si es que es así. Pues habrá expropiaciones, compensaciones, justiprecios, lo que sea. En cualquier obra pública hay una serie de perjudicados porque lo que se busca es el beneficio de la mayoría. Sí, y quien diga lo contrario miente, pues claro que sí. Y las familias que tienen allí su casa, pues estarán perjudicadas, pues evidentemente. ¿Para beneficiar a quién? Al resto. ¿Es así? Si tampoco se engaña a nadie. Es decir, yo creo que esa cosa hay que ocultarla. Y es muy lícito además que las personas que viven allí se opongan a la presa, es muy lógico. Pero si es que eso es lógico. Yo creo que cualquiera de nosotros, si nos ponemos en la piel de esa persona, pues lo entiende. Pues claro que sí. Ahora, lo que me parece, o sea, lo que no me parece lógico es no aceptar esta situación, es que es así. Y a partir de que es así, pues evidentemente las personas afectadas tendrán que defender sus derechos, como no puede ser de otra manera, por supuesto, y en este caso la administración, que es la que te le toca tomar esas decisiones, que es la que nos representa a todos, tendrá que tomar las decisiones, y es que no hay más. Y yo creo que lo demás es engañarnos todos, es decir, iniciar un debate ahora, ¿la presa beneficia o no beneficia? Pues eso está ahí. Ahora, ¿la presa le beneficia a todo el mundo? No, a las personas que se ven afectadas no les beneficia. Les fastidia enormemente y les condiciona su vida, seguramente. Pues claro, evidentemente es así. No ser perjudicado para ¿por qué no levantáis la mano? Pemería levantó la mano al siguiente. Ni a Soto Grande, que no importa a nosotros Soto Grande, a nosotros nos importa los El nuestros. funcionamiento de la comunidad de regantes de San Pablo, estoy de acuerdo con Juan, me gustaría saber qué beneficio va a tener, porque el proyecto yo creo que hay que desmenuzarlo más, digo, no la exposición vuestra, sobre todo parte de precio, porque primero habéis dicho el volumen ha bajado bastante, eran, bueno, si eran las dos cerradas era un montón, pero con una cerrada se hablaban de 60 o 70 tonos, estamos en 45 aproximadamente. Y veo que hay una tubería que va desde aquí hasta el pantano de Guadarranque, ¿no? Sí, habrá una conexión. ¿Y para qué? Pues para que se llenen simultáneamente Ciudad Medina con Guadarranque. Para un año seco, Guadarranque se pueda llenar porque hay agua suficiente. Pero esa tubería no es de ida y vuelta, es de ida nada más, ¿no? Es de ida nada más. Vale. Para eso hay que decirlo, Pepe. No lo puedes quedar eso en la recámara. No. Porque, claro, yo lo he leído por encima, eso es muy importante saberlo también, porque lógicamente la tarta, vamos a llamarle la tarta de los 40 y tantos tonos, ¿cómo habéis pensado que hay que repartirlo? Vamos a ver. No estoy diciendo, porque la prioridad ya sabemos que es el consumo humano, pero en un año normal nosotros... ¿el regadío va a aumentar o no va a aumentar? Los cálculos que habéis hecho es con el actual regadío o vamos a aumentar. Nosotros no hemos hecho cálculos definitivos que se harán con el proyecto. No, pero bueno, yo sé que hay un anteproyecto que prácticamente es un proyecto. Bueno, no es un proyecto de cálculo, pero sí en cuanto a volumen y demás. O sea que eso no va a variar mucho, como tú sabes. Entonces, nos gustaría saber de la tarta,
¿qué se lleva San Pablo? No, vamos a ver. ¿Qué se lleva la zona de regadío? Vamos a hablar un poco... De toda la zona, pues se llevará, normalmente, digamos, el objetivo es que a 1 de mayo, o a 1 de junio, que es la época fuerte de regadío, la presa de Gibraltar esté llena y desde la cota 90 domine toda la zona regada. Sí, pero ¿cuántas hectáreas vamos a crecer? Eso lo determina la administración, pero agua vamos a tener como para unas 5.000 hectáreas aproximadamente, más que suficiente. ¿Agua en total? En total. Pero el consumo humano y la cosa... No, vamos a ver, es que tal como está esquematizado en el tema del sistema de explotación, esquematizado a este nivel, no... lo que quede en la presa de Gibraltar fundamentalmente va a ser para el agua de riego, y lo que se trasvase a agua de arranque será ya para otros usos, pero simultáneamente que se llenan las dos presas. Me parece bien, es una idea buena. Por eso. Pero hay cota, ¿no? Hay cota. La base del sistema al final es que en el peor año el Guadiaro aporta 300 hectómetros y la presa tiene 45 hectómetros aproximadamente. Está sobrado, claro, en el mes de mayo, para que nos entendamos, la presa va a estar siempre llena, pero no solo va a estar llena y ha podido ceder a lo mejor 40 hectómetros al Guadarranque. Pero que eso no tiene problema. Lo que ha dicho Juan de eso me trae sin cuidado, porque el arroyo, aunque no corra agua, se llena con el Claro, Guadiaro. si la aportación es la del Guadiaro. Ese no. El problema es aquí ver, porque en todos los sitios, yo que estoy viajando ahora con el inserso, pues voy a muchos sitios donde, a los balnearios hay muchos ríos, me he recorrido un montón sobre todo en Galicia y tal, y allá se ha creado riqueza. Ahora, aquí la experiencia que tenemos es el trasvase, y como sabía, he estado yo más de 20 años, no sé, 20 años no, desde el año 2000 hasta el año pasado como representante. Y eso ha sido una tomadura de pelo, para que se vaya entregando el personal. ¿Dónde están los tantos millones y todo eso? Es mentira todo. O sea, hemos caído en una trampa y a mí me jodería, de tener que caer en otra. En una trampa no, ganó la senaduría. Eso es lo que estábamos hablando antes. Bueno, pero ¿por qué no intentamos resolver la primera también? Porque es que ha sido un engaño total. A nosotros se nos ha invertido aquí hasta ahora 1.100.000 euros. Y se tiene que haber invertido 6 o 7 ya. ¿No? Y tú sabes que yo he luchado por eso, y que hemos luchado, y sin embargo, pues se cachondean de nosotros. Y me preocupa cuando se dice que la Junta de Andalucía va a encargar proyectos. ¿Es una obra de interés general, sí o no? ¿Es de interés general? Claro. Pues entonces, ¿qué pinta ahí la Junta? Que la Junta, como sabe PPT, es Estado también. No, señor. Entonces, los canales nuestros y del Tesorillo, ¿por qué? No vamos a saltar otras cosas. No voy a saltar, pues lo tengo que poner de ejemplo. Si es que en general, sí. Bueno, ¿me dejas hablar o no? Sí. Bueno, pues perdona, ¿eh? Y ahora después tú me dices lo que sea, porque si te me ha dado la palabra es para que hable. Entonces, y voy a hablar todo lo que pueda, hasta que me deje. Entonces, el trasvase, pues la única obra importante aquí, que era, se hizo el agua de Jimena, que no estaba la primera, estábamos nosotros antes, sin embargo lo cedimos porque nos pareció justo, pero se hizo el agua de Jimena porque le interesó a la administración. Cuando llegan los regadíos nuestros, pues nos han estado mareando la perdiz un montón de años, y al final, ¿qué ha ocurrido? Que como la Junta dice que es una obra de interés general, dice la Junta que no pone el dinero del trasvase, y al final, ¿qué ha pasado? Porque no se ha hecho. O sea, que nos hemos quedado sin hacer. Y esta obra, yo veo que es necesario. De hecho, la historia que habéis hecho, pues la he vivido yo con Felipe Gómez. Hemos buscado cerrar a Portugal. La platera fue idea nuestra. Y gracias a Pepe, pues encontró esta. Y me parece que hay que hacer algo. Yo te digo que no. Pero que no se nos ofenda de que aquí va a haber un chorro de millones de beneficios, de tal. Eso, para que haya beneficios, ¿qué hay que hacer? No solo el tema medioambiental, porque la conferencia ha sido que hay todo el tema medioambiental, y además de que se está, que el agua de las escorrentitas, nosotros, por lo menos en San Pablo, de la otra zona no lo sé, pues el 95% lo tenemos a goteo, luego entonces poca escorrentía damos, y el Tesorillo, que poco a poco se pondrá también la zona intermedia,
O sea, que el tema de la escorrentía está solucionado. Habrá otros temas que interesen, la salinidad y tal. Entonces, nosotros creo que lo que sí, cuando el trasvase se planteó, hubo una oposición brutal. Y al final esa obra se hace porque es una obra de interés general y se hace sí o sí. Eso está claro. Lo que tenemos que intentar es que los perjudicados, pues de alguna manera se negocie una indemnización para que, si se tienen que ubicar en el otro lado, pues puedan hacer una casa decente, comprar unas tierras y tal. No porque a mí me ha tocado una expropiación, una carretera en una finca que yo soy socio y ha sido de vergüenza. Que una cosa que valía 20 te pagan todo y ahora veo un contencioso. Claro, el tema es ese, por eso la gente está tan escardada, porque si a ti te dice usted que tiene una casa aquí, pues yo le hago una casa ahí y le doy las tierras, o le mejoro las tierras y le doy regadío. Si usted se gana, esa es la negociación que tenemos que creo yo que habrá que hacer, una negociación dura, pero al final la presa se hace sí o sí. Eso lo sabes tú mejor que yo, porque se han hecho todas. Yo no sé ninguna presa que no se haya hecho, ¿no? La sede de interés general, pues, lógicamente se hace. Entonces, pienso que lo que tenemos es que luchar para conseguir, tanto para los que están afectados, como para la zona. Que sea, la zona que es una zona de agrícola, pues vamos a mejorar la agricultura, vamos a crecer, y vamos a, de alguna manera, que sea verdad que la zona se favorece. Eso es lo que yo, en mi entender, la comunidad regante no está en contra, ni mucho menos de eso. Solamente, lo que sí quiero es que nuestra zona, digamos, cuando digo nuestra zona, sea San Pablo, sea que crezca la agricultura, como ha crecido en Huelva, o está creciendo en todos lados. Aquí te ponen un fusil si tú quieres regar una hectárea. Eso es lo que no me parece justo. Bueno, de momento terminado. Creo que yo particularmente estoy de acuerdo en muchas de las cuestiones que plantea. La primera, por supuesto, es que haya una contraprestación justa a los afectados. A todos nos ha cogido, a mí también, personalmente, no en una propiedad familiar, una carretera, y nunca obtienes posiblemente, pero después lo peleas y obtienes una compensación que pueda ser más o menos justa. Aquí, desde luego, yo creo que la política de todos debe ser, los alcaldes implicados, defender los intereses en su momento de los afectados, sin lugar a dudas. El beneficio, yo lo que veo es que somos de memoria frágil. Estamos hablando de que no hubiéramos tenido ni un 94, ni un 95, ni un 2005, tendríamos el riego garantizado cada año, tendríamos las fincas con sistema antihelada en condiciones. Yo creo que eso es impagable para lo que es la economía del agricultor hoy día, en general. Hablo de en general, no hablo de las fincas que se ocupen, por supuesto. Yo hablo en general de toda la zona regable. Hoy la zona regable real está en torno a unas 4.000 hectáreas, y yo creo fácilmente podrá haber un 50% más, a lo mejor, posiblemente. La presa da para eso, si es la pregunta que... Pero ¿y la infraestructura después, Pepe? Es que aquí viene... es que estamos hablando, Juan, de que la presa llevará aparejado no solamente el túnel que recarga desde el Guadiaro hacia la cuenca del Río Medina, llevará la presa y además las infraestructuras principales de las conducciones de regadío en presión. Yo pienso que nos debíais de presentar un proyecto donde apareciera la presa y donde se pudiera ver la ampliación de la zona regable. Y además que viniera dotada de infraestructuras, porque yo conozco algunas otras presas que llevan 40 años o 30 años hechas, posiblemente, tú también la conoces, creo, y carece de infraestructura. O sea, está la presa hecha allí, se tira el agua al río porque no tiene aprovechamiento, porque las infraestructuras aún no se han hecho. A ver si es posible de que aquí se haga lo mismo.
Me parece muy bien, mira, yo estoy afectado por la presa, vamos, el 20% me afecta del total, posiblemente se lleve el 100% de mi finca, pero bueno, sería lo de menos. Siempre hubiera unos beneficiarios en la zona, no que estuvieran en Soto Grande, para que sus jardines se rieguen cuando le dé la gana, para que los campos de allí que no valen hoy nada o valen poco, que valgan 16 veces más, y que nosotros seamos los perjudicados. Que sea el pueblo de San Pablo, que es donde se quiere hacer la presa. Te hablo también como, bueno, sabes que en mi vida profesional he trabajado mucho en Soto Grande y he creado afortunadamente muchos Soto Grande, desde el puerto, la marina, los campos de golf y demás. Yo te digo que el otro gran proyecto que estamos impulsando y que también soy autor en gran medida de la idea y del trabajo con José Manuel impulsando de la Mancomunidad, es que al final Soto Grande se va a alimentar de agua regenerada, en su mayoría. No va a tomar agua apenas del río. O sea que por ahí... Entonces, ¿para qué la presa? Yo creo que lo hemos repetido varias veces, es decir, el concepto de la presa... Llevamos toda la vida regando del Guadiaro. El concepto de la presa es para garantizar los regadíos, fundamentalmente. Si no, evidentemente no sería una presa de 47 hectómetros, sería una presa de, yo qué sé, si fuera para que la Costa del Sol sería, para suministrar la Costa del Sol sería 100 hectómetros como había planteado. El tema es garantizar los regadíos. ¿Se va a beneficiar San Pablo de ello? Hombre, seguramente hay otras zonas que se van a beneficiar más, porque San Pablo, entre otras cosas, no nos engañemos, está en el predio superior. Entonces, yo creo que hay que también ser sincero en eso, es decir, que menos problema tiene en los riegos del Guadiaro, evidentemente San Pablo, porque está en la parte superior. No. Eso es... Estamos en medio, estamos en medio, perdona que te paraba. Y evidentemente la presa beneficia más, pero también a San Pablo, es decir, que los regadíos de San Pablo van a tener regulación. De verdad que ustedes creen que eso no es, insisto, apartando las personas afectadas, que es evidente que el que está afectado, el resto de los no afectados. ¿De verdad creen ustedes que tener riego garantizado no es un beneficio para la zona? No. Yo creo que es evidente. Si están regando, si es que hay un río que da agua. O sea, el que uno tenga riego, pregunto, no es una afirmación, digo, el que uno tenga riego garantizado en su finca durante todo el año, el que uno no pueda sufrir un episodio como se sufrió en el 95, o como hubiera pasado este año, que seguramente la conversación aquí sería distinta si en febrero o marzo no empieza a llover, que estábamos al límite. ¿Eso no vale nada? Es decir, ¿de verdad que no se valora eso? Porque evidentemente si no se valora eso, también les digo una cosa, es que la presa carece de sentido. Es decir, si la zona no apuesta por tener riego regulado y generar riqueza a través del sector agrícola, pues entonces estamos hablando de otra cosa. Es decir, entonces olvidémonos. Y no digo la zona de San Pablo, digo toda la zona regable. Hay 5.000 hectáreas que hasta donde yo sé... La comunidad regante no está diciendo... No, porque la comunidad regante de San Pablo se ha expresado y te ha dicho que la ve necesaria. ¿A qué viene ahora a hacer esa pregunta? Que no tiene sentido. No, pero es que ya la hemos dejado muy claro. La comunidad regante de San Pablo, a la que represento, está a favor. No, bueno, pero has dicho San Pablo. No he dicho la zona regable, no he dicho San Pablo. Bueno, si la zona regable realmente no es interesante tener riego regulado, pues entonces es verdad, es absurdo el planteamiento. Pero yo creo que sí. No lo está reafirmando. Bueno, Federico, tiene la palabra. Gracias, que se le dé la palabra porque la he pedido. Claro. Y aquí la gente habla sin pedir la palabra. Yo repito la pregunta que he hecho antes que no me habéis contestado. Llevamos 17 años regalando el agua. No quisimos, pero lo hicimos. Y me parece muy bien porque sobra. Regalando el agua a Cádiz, a la bahía de Cádiz y demás, y no nos han arreglado todavía los canales de riego. 17 años. ¿Tú crees que nos vamos a creer este cuento chino? No nos lo vamos a creer. Y otra cosa, no nos lo vamos a creer. Yo no me lo creo. Y tengo que leerlo muy despacito para que me lo crean. Porque por supuesto tampoco me creo que lo hacéis para que reguemos, ganemos en riqueza, porque eso no interesa. Aquí lo que interesa es el dinero de la Costa del Sol. Eso lo tenemos igual que el campo de golf, igual que todo el dinero negro que viene, todo para la Costa del Sol. Pero bueno, a los hechos es ese. A ver cuándo nos arreglan a los regantes de la zona de San Pablo y Tesorillo, todavía lo que nos deben el dinero, que nos deben del trasvase más aceite, que es el 80% lo que nos deben todavía. Y segundo caso muy importante, está demostrado estadísticamente que cuando hay agua, automáticamente la gente de las ciudades
a derrochar, a derrochar. Cuando hay periodos de sequía, todo el mundo se escandaliza y que necesitamos, se nos echan en contra a los que tenemos agua. Es que no quieren que hagan embalses, no quieren que hagan presas, no quieren trasvasar. Pero luego, cuando hay excedentes, automáticamente aumenta el consumo casero. Hablo de Algeciras, de San Roque, de los barrios no te van a Estepona, Fuengirola, por ahí. Aumenta por 3, el 300% de derroche, porque no se les aprieta las clavijas a la gente. Empiezan a ducharse, pero ese agua no está de sobra, ese agua... Ahí está, y la prueba está, y lo último que digo, ¿por qué se nos paraliza el Guadiaro en su estuario? Porque no se cumple la ley que tiene que haber un cauce mínimo, unos hectómetros cúbicos mínimos para que no se hagan esos empelotamientos. Una y otra vez, tienen que estar ahí los ecologistas como tontos, abriendo la barra, moviendo la arena. Venga, hombre, es que no nos lo podemos creer, es que llevamos años siendo engañados. Ya está. Ella tiene la palabra. Yo quería preguntar, porque el embalse afecta también al municipio de Gaucín, que dónde están los representantes del municipio para que nos defiendan a los afectados. Yo lo que te puedo decir, yo no sé si Gaucín tiene conocimiento del proyecto, no lo tiene, si se interesa, es decir, yo lo único que puedo decir es que nosotros en el momento que tenemos conocimiento de él, nosotros intentamos exponerlo a la población que está afectada y aquí a la zona. Yo no sé Gaucín qué es lo que Gaucín, mis tierras están en Gaucín, sí, y están sumergidas en ese embalse. Ahora mismo lo estoy viendo. Sí. Ahí. Entonces, yo creo que el municipio debería de tener constancia de una obra de tal categoría y que afecta tanto y que a las personas. Nos hace lo que nos va a afectar. Nosotros nos vamos a beneficiar. ¿Dónde están los representantes? Gaucín no se va a beneficiar. Lógicamente, yo no sé Gaucín de lo que está enterado, no se ha enterado, nosotros nos enteramos, bueno, por la... Pues debería de haberse enterado. Que se hizo en la zona de aquí del campo y haber de algún representante del pueblo. Yo imagino que igual que también la Junta se dirigió en su día al municipio de Jimena, pues para explicarle que podía haber un proyecto de esta índole en el municipio y que afectaba a Peñón. Me imagino que a Gaucín también se le avisaría, no lo sé, no voy a decir que lo sabe porque tampoco lo sé, pero que para eso se tendrían que dirigir también ya al Ayuntamiento de Gaucín y preguntarle a ellos si lo saben, si no lo saben, hasta qué punto están enterados, si han estado... Me parece muy irresponsable por parte de que no llaméis vosotros en general para esta charla a un representante de un municipio que va a ser afectado. Me parece irresponsable. Yo creo que la responsabilidad a lo mejor no es nuestra. Sí, es vuestra, porque estáis hablando sobre un proyecto que afecta al municipio. Tú no puedes hablar sobre un proyecto que afecta al municipio y no tener un representante del municipio. Es que es ilógico. No tiene sentido ninguno. Yo creo que eso es lo que deberíais preguntarle al municipio de Gaucín. Es un primer paso, chiquilla. Y deberíais preguntarle al municipio de Gaucín si tiene la misma información que tenemos nosotros y que es lo que se han preocupado ellos por informar a sus vecinos. A la parte que le afecta a ellos. Yo me estoy preocupando de informar a los vecinos de mi municipio y a lo que afecta dentro de mi municipio, que creo que es mi misión y mi trabajo. Es lo que yo creo. Lo que ha hecho el municipio de Gaucín, yo no lo sé. No lo sé. Pues yo creo que tendrías que tener más, estar más conectados unos con otros porque el proyecto es el mismo. Vale, me parece bien. Es un mismo proyecto y debería de más información y más unión entre todos. Álvaro. ¿Cómo afecta la presa a los riegos de los regantes? En teoría son aspectos que no están estudiados, pero la idea es que desde la presa de Quiroga Medina por cota dominen todas las zonas regables, es decir, pues se producirán conducciones de agua en alta, en presión, que llegarán a cubrir las necesidades de los regantes de los regantes. Y no veréis abocados a tomar precariamente como tomáis el poco agua que trae el triaje de los regantes, que ahí sí que la crisis, o sea, la situación es muy dura. No dejan de hacer pequeños azudes que antes dejaban, etcétera. Llevan una problemática porque, repito, que medioambientalmente vamos a mayor protección al río. Hoy la administración, en gran parte, mide más la calidad del agua que otros aspectos, como sabéis, que también entiendo que otras personas pueden opinar lo mismo, ¿no? El enfoque que se ha dado a la jornada, por lo menos creíamos que era medioambiental, por eso hemos trasladado un poco las directrices, las preocupaciones que digamos, medioambientalmente trata de resolver la presa de Quiroga Medina, no centrado solo en el aspecto, digamos, socioeconómico o de regadío, ¿no?
Pepe. Que he pedido no, para lo que he pedido... Ahora sí, Pepe, puedes hablar. Me ha regañado. Vamos a ver, estamos hablando que al final, con la tubería que va allí, es un trasvase. Es un trasvase entre cuencas, porque esto es una cuenca y aquella es otra, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que habrá que contemplarlo, vosotros que estáis, sobre todo José Manuel, que está en contacto directo con la administración, porque nosotros al fin y al cabo, a mí, gracias por esta jornada, porque sé que ha habido reuniones, como tú has dicho ya, lo has repetido 2 o 3 veces, y a la comunidad, por lo menos a la comunidad de San Pablo no se le invita a nada, no sé por qué. O sea que a esa reunión que hubo en el Cristina, por ahí, que mínimo, que a la comunidad de San Pablo, que es donde va a estar, digamos, ubicada, se hubiese... O sea que tú sabes mucho más, el alcalde, mucho más que yo, por lo menos de la presa, no estoy muy enterado. Entonces, pienso que hay que defender, aunque después no lo paguen, pero por lo menos que tengamos derecho a un canon de trasvase para mejorar inversiones nuestras. Eso es lo que hay, otro tema que hay que también incidir a la hora del proyecto y a la hora de cómo se enfoque el tema, pienso yo. Y después, en los gargantas, en los riegos de los gargantas, es otro engaño que hubo también hace muchos años. Bueno, Pablo, Álvaro lo sabrá. Ahí se hizo un proyecto para regar un montón de hectáreas, que era toda barría y demás, y al final, ¿qué pasó? Que no se hizo. Se hizo en la presa, se está vendiendo agua a la Costa del Sol, y sin embargo, hemos pedido desde la Junta Central, por lo menos cuando yo estaba en la directiva, de que ese proyecto se pusiera en pie, a lo mejor no tantas hectáreas, pero sí, por lo menos las que hay o las que hemos contemplado durante el inventario que se hizo, que se le diera agua que lo lógico es que se le diera agua desde la presa, y sobre todo José Manuel lo sabe mejor que yo, que tú estás allí, estás viendo la presa donde está, no le vas a llevar agua desde aquí hasta allí como se está planteando en este proyecto, me parece una barbaridad. Si vas a llevar agua y vas a llenar todos los años la presa de allí de Castellán, lo lógico es regar en los gargantas desde allí. Que además ese proyecto se podría poner en marcha ya, puesto que hay excedente de agua, de hecho se está mandando por la Costa del Sol. Y la Costa del Sol tiene un proyecto que lo que tiene que hacer es gastarse dinero y hacerlo, que es o el recrecimiento de la presa del Río Verde, o el proyecto que han notado al final, me parece que es hacer un muro por delante y se duplica eso, no tienen que estar llevándose agua para allá. Lo que hay que hacer en cada zona resolver los temas, pero mientras aquí lo estemos aliviando, pues hay anchas castillas. Y aquí sin poder crecer, sin poder regar, porque estos metros que van para allá se podían emplear aquí en riesgos existentes o en riesgos para crecer. Federico. Me gustaría que me contestaran, ¿no? Vale. Me gustaría que me contestaran antes. Sí, 2 o 3 cosas que te puntualizan. La zona agregable, como saben, en el plan Guadaranque se ha previsto el sector 9, que muchas veces se denominaba, que era la zona de los gargantas, que en su día no se llegó a ejecutar. Y esa es la razón por la se que hicieron los caminos. Sí, pero no se llegó a ejecutar la infraestructura de la zona agregable. Y actualmente la presa de Guadarranque, pues los usos que tiene autorizados, como sabéis, son los de la zona regable de Castellar básicamente, muy poquitas hectáreas. Originalmente había unas 2.700 hectáreas, de las cuales del elenco no queda, me parece que ni el 20% aproximadamente, y el resto de la concesión es uso urbano. El que se pueda regar o no desde el Guadarranque, pues evidentemente se podría construir infraestructura. Actualmente, lo que pasa es que también añado los riegos que se regaran a través del sector 9, la garantía que tendrían, desde luego no tendría nada que ver con la que se plantea aquí, por una razón muy sencilla, porque el embalse, el sistema Guadarranque, que es Charco Redondo, aproximadamente tiene capacidad para 3 años y medio de regulación, coeficiente de 3, y la transferencia que se está haciendo a la Costa del Sol, es aproximadamente, bueno, que se está haciendo, ¿no? Lleva unos años sin hacerse, en principio está previsto que se haga aproximadamente de 7 hectómetros cúbicos, y tiene una cláusula de garantía, que es que cuando el sistema tenga menos de 2 años de reserva no se traspasa. Si uno basa unos riegos en esa garantía,
pues seguramente de cada 10 años va a poder regar 5, por lo cual no lo hace. Ya, entonces no tiene mucho sentido que se haga del sistema agua de arranque, porque son presas creadas para abastecimiento urbano. Insisto, el concepto de la presa de Gibraltar no es ese. El concepto de la presa de Gibraltar es una presa creada para solventar problemas ambientales, para garantizar el abastecimiento de caudales fluyentes del Guadiaro y para garantizar los regadíos. Y la diferencia entre lo que estamos hablando de la presa de Gibraltar y estas otras, básicamente, y creo que en eso nos hemos insistido bastante, es el caudal fluyente del Guadiaro, que prácticamente garantiza una presa llena todos los meses de mayo. Y eso es una diferencia muy sustancial, muy sustancial. Y además de garantizarla todos los meses de mayo, desde diciembre, que es cuando normalmente empieza a llover, noviembre y diciembre, a mayo, puede derivar caudales a presa llena al sistema guadiaro. Esa es la idea, básicamente. Entonces eso no entra en colisión con ninguna de las cosas que se están planteando aquí. Esa es la razón por la que, por el sector 9. Sí quería comentar una cosa que se ha comentado antes. Yo, entiéndanme, yo soy técnico y además funcionario y yo cuando escucho cosas, pues yo creo que tengo la honestidad profesional de contestarla. Ustedes pueden estar de acuerdo conmigo o no estarlo, pero creo que uno tiene que ser honesto y más cuando está hablando ante un público. Y hay cosas que se dicen que no son ciertas y yo lamentablemente tengo que decir que no estoy de acuerdo. Ustedes me pueden creer o no me pueden creer. Los consumos urbanos no llegan ni al 20% de lo que es el consumo agrícola en España, y eso, de verdad, mírenlo usted en cualquier sitio. Entonces, decir que los consumos urbanos son los que generan el problema de regulación no es algo que sea cierto, lamento decirlo. Los consumos urbanos, el problema que tienen es que son... No es cierto. Mire, yo soy responsable de suministrar todo Campos Gibraltar y garantizo que no es cierto cuando quiere le enseño las cifras. Entonces usted puede decirlo, pero yo tengo la responsabilidad de decir que no es verdad, lo siento, porque tengo los datos. Es decir, si no los tuviera, no lo diría. Y de mañana otra cosa. Es bien cierto que hay una prevalencia, como ustedes saben, en la ley de agua, donde los regadíos, desgraciadamente, tienen su explicación, que repito, que yo entiendo el punto de vista de cada uno, pero creo que uno tiene que hacer un ejercicio de honestidad y análisis de las cosas y luego puede estar de acuerdo o no. La ley de agua establece una prevalencia que es riego urbano, industria y regadíos. ¿Eso es porque se quiere fastidiar al sector agrícola? No. Es porque nos guste o no nos guste, detrás de cada planteamiento hay un sentido de las cosas. Uno evidentemente no puede dejar una población sin abastecer. Es de sentido común, porque al final somos seres humanos y es la prioridad elemental. En segundo lugar, la industria. El coste de parar una industria es enormemente mayor que de parar un sector agrícola. Y el coste de reponer una plantación agrícola es menor que el de reponer una industria. Por eso la ley de agua establece esas prevalencias. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y eso sí es cierto. Que ha habido usos, y ahí enlazo con lo que decía Pepe, urbanos de gran consumo que sí que son muy agresivos con el medio ambiente. Y eso es verdad que el sentido común dice que bajo ningún concepto debería estar por encima de ningún otro sector. Como el ejemplo del caso que conocemos todos, pero me da igual, el de la Costa del Sol o el de aquí. Es decir, si uno hace una urbanización con un diseño donde requiere unos ríos de jardines con unas dotaciones muy fuertes, como pueden ser la urbanización de la Costa del Sol o de Sotogrande, evidentemente son muy agresivos con los consumos. Y es verdad que ahí, incluso desde el punto de vista de la administración, hay que pelear porque eso no sea prioritario frente al sector agrícola ni a ningún otro. El riego de mi jardín no puede ser prioritario respecto al riego de un agricultor. Y en ese sentido es donde cada vez se está planteando más, de hecho nosotros lo estamos impulsando, el que ese tipo de regadío se haga con agua reutilizada, que sí se puede hacer, y que no consume recursos de otros sectores. Pero ese es un poco el planteamiento, y así es como está la situación en estos momentos. Básicamente lo que quería decir. Muchas gracias. Matizo lo que he dicho antes porque te doy la razón en lo que has dicho. Hay una prioridad en ese sentido. Uso agrícola, industrial y urbano. Yo he dicho, lo que pasa es que hablo muy deprisa, subo muy vehemente, igual no se me ha entendido bien. Lo que he dicho es que cuando llueve mucho y hay exceso de agua, la gente se le preocupa y aumenta, he dicho, hasta el 300% en ciudades como Algeciras, San Roque, los barrios y mencionar Estepona, el gasto personal de los humanos. Que no tenemos tanta influencia, evidentemente, sí. Yo tengo datos de zonas muy concretas de Algeciras, bueno,
¿Vale? Yo le puedo traer los datos cuando quiera, no es así. Es al revés, de hecho es al revés, pero bueno. ¿Cómo que he dicho al revés? Sí, es al revés. Normalmente cuando llueve se consume menos, pero ya le digo, si quiere un día, cuando usted quiera, le doy los datos y los comprueba. Normalmente en una población... Lo voy a dejar eso. No, pero no, para que lo sepa, yo le puedo contestar, yo he sido responsable de crear el sistema de abastecimiento en Sotogrande y lo tenemos diversificado, es decir, Sotogrande tiene el sistema más avanzado porque en las nuevas zonas de la urbanización que desarrollé bajo mis proyectos, aproximadamente casi 1000 hectáreas de las que tiene la urbanización, le impuse a la sociedad, y me costó discusiones con el Consejo de Administración, el que tuviera una doble red de suministro. Hemos llegado a tener una red de agua estrictamente potable y otra no potable para permitir el uso racional del agua, precisamente porque viví la crisis del 94 y 95 y por eso Sotogrande se va a preparar y está medianamente preparada y se va a preparar para no consumir mayoritariamente agua regenerada, que es lo que va a pasar, esperemos, en poco tiempo. O sea, y se produce una paradoja, que es la siguiente. En época de sequía, en Sotogrande se consume más agua que en época de lluvia. ¿Por qué? Por el factor de porque la gente, por no perder el jardín y tal, al final riega más que si el tiempo es lluvioso, está más despreocupado. O sea que ocurre, y en la ciudad pasa lo mismo. La gente normalmente cuando llueve parece que se ducha menos, no consume tanta agua. Es una paradoja, pero es así. Espera, tenía otra cuestión. Venga. La cuestión del estudio de impacto medioambiental, espero que esta vez no se deje. Yo sé que va a entrar a la Universidad de Málaga, que tiene que entrar, que para eso tiene Gaucí, y contesta a esa chica, Gaucí no se va a beneficiar absolutamente nada, eso está clarísimo. Solo perjuicio. Eso está clarísimo, porque es ese cachito, la cola de remate y no vale eso nada. Además cuatro gatos y en el extremo con cadena, en mi caso nada. Bueno, eso es mi mal pensamiento. Pero bueno, lo que quiero es que esta vez el estudio sí se haga por gente de la Universidad de Cádiz, de Málaga y del Instituto de Estudios Campo Gibraltareño, que los que estamos aquí sí que conocemos esa zona bastante bien. No puedo soportar que en todos los informes que hagan en los 30 y tantos años que llevo aquí, molinos de viento, embalses, épocas de sequía, se ha traído a gente titulada pero sacada ayer, gente de 20 y tantos añitos que no tiene experiencia ninguna y que se les ha dado el caramelo y hacen unos informes de estudio medioambiental, por supuesto legales, pero con una rapidez, una premura y un apretujamiento de clavijas que bueno, es que da risa. Cualquier cosa que leamos antiguo queda en ridículo. Y lo que quiero decir para el público, por si no lo sabía, que en los Garganta no se hizo nada porque se echó Europa, porque resulta que el río Garganta es el más biodiverso de Europa. Eso se demostró hace 15, 12 años. Una montaña de publicaciones tremendas. Y el Guadiaro es el cuarto, quinto. Y por supuesto a Europa le importa un rábano que podamos regar 50.000 hectáreas más. Ella lo que quiere es tener ríos ecológicos, como vosotros lo habéis dicho. Hombre, han depurado el Rin, han depurado el que pasa por Londres y todos los que estaban absolutamente despejados, ¿cómo no nos van a interesar? Pues les interesa depurarlo. ¿De acuerdo? A ver si nos tenéis en cuenta, ¿eh? Bueno, no hay muchas más palabras para ir terminando ya. Si no hay alguien más que intervenir, hombre, lógicamente el ayuntamiento vamos a estar atentos al proyecto, a la licitación del proyecto y a la ejecución del proyecto en sí. La información se va a ir trasladando conforme haya conocimiento de lo que va viniendo sobre los casos firmes, igual que este último, donde se ha decidido ya que se hace, que es de interés general y sobre todo que va a empezar a licitar. Por eso se trae aquí. Porque no, ahora mismo ya no es una cortina de humo, una nube de humo que estaba en esta vía, porque con esta historia de los embalses, como todos bien sabéis, llevamos escuchándola muchos años. Pero ahora sí parece que va a ser una realidad. Entonces por eso se trae aquí, se expone y a las partes implicadas pues se le explica y se le traslada lo que hay en estos momentos. Pero lógicamente el ayuntamiento también es parte afectada, o sea, el embalse se ubica dentro de estos municipios. Entonces, lógicamente el ayuntamiento tiene que estar informado, va a estar personado y va a velar también por los intereses que tenga que velar tanto de unas partes como otras con los vecinos. Y con los vecinos y con las juntas de regantes y con todo aquello. Esto no es una cosa que se va a dejar y va a ir de la mano sola, habrá que ir de la mano también de todos los que estamos aquí, de todos los afectados y buscar lógicamente también el interés y el beneficio para la zona.
que va a afectar la ubicación del pantano. Es una cosa que prácticamente es una realidad, que es lo que se ha dicho aquí, o lo que ha dicho José Manuel, o lo que todos sabemos, lo que ha dicho Pedro, es un proyecto que se declara de interés general. Cuando un proyecto se declara de interés general, es complicado que no se haga. Cuando se declara de interés general es porque se hace. ¿Vale? Ahora, lo que hay que velar es porque las consecuencias, tanto positivas o negativas, que pueda traer, pues sean las mejores para todo el mundo. ¿Vale? Pero bueno, ahora mismo lo que hay que mirar y lo que hay que estar atentos al desarrollo del proyecto, bueno, primero a la limitación y después al desarrollo del proyecto. Y una vez que se desarrolle el proyecto y se esté el proyecto, traerlo de nuevo y ver lo que es lo que deja de ver, ¿vale? Y que no se quede en el olvido y que no nos enteremos cuando estén las máquinas en el sitio, ¿vale? Que es de lo que se trata. Así que bueno, nos vemos el próximo año, ¿no? No, hombre. Una última palabra que quiere ella. Venga. Yo te quiero preguntar a ti como alcalde si no, a ver, el respaldo vamos a tener los afectados, vamos a tener un respaldo legal, algo desde el ayuntamiento. Nosotros estamos a la expectativa ahora mismo de lo mismo que han dicho ellos. Nosotros todavía no conocemos el proyecto, solamente conocemos una ubicación, no conocemos la extensión que va a tener, no conocemos la sección, no sabemos hasta dónde va a llegar. A partir de ahí vemos. Lógicamente la defensa de los vecinos no vaya a estar solo la defensa de los intereses propios de los vecinos a la hora de negociar, a la hora de que sea. El ayuntamiento va a estar con los vecinos, ¿vale? No solamente con los vecinos, sino va a estar con los regantes, lógicamente, como bien se ha puesto aquí, los regantes son beneficiados de este tema y quieren que esto se desarrolle, igual que los vecinos que son afectados y que bien su tierra o su finca se va a quedar a su agua, lo mismo su casa, pues no quieren embargo y son afectados de una forma negativa, ¿vale? Lo que queremos es lo que ha dicho antes Juan o Pepe. Queremos una cosa, queremos otra igual. Lo que no queremos es que como somos unos pobrecitos, desgraciados por decirlo de alguna manera, que nos pisoteen más. No, nosotros vamos a estar ahí con los vecinos afectados, ¿vale? Lo que sí es verdad que también esto habrá que empezar en el momento que viene el proyecto, es verdad que viene y el trabajo que haya que desarrollar, si definitivamente se decide que el proyecto se lleva a cabo, estar con los vecinos e intentar defender los intereses de los vecinos lo mejor posible, de los afectados, ¿vale? Y no tener que irnos a un procedimiento que al final sea una expropiación dura y dura, donde al final nos van a dar lo que corresponda por ley puramente y dura, que ya sabemos lo que hay, ¿vale? Exactamente, eso es lo que no queremos nosotros tampoco, ¿vale? Entonces a partir de ahí contamos lo que sí es verdad es que ahora hay que estar atentos al siguiente paso, la licitación y el desarrollo del proyecto, y ahí tenemos que estar todos. En el desarrollo del proyecto, lógicamente, habrá que defender también los intereses de la zona y de todo, y es para que todo el mundo salga defendido de la forma más correcta posible y beneficiado también, ¿vale? Ya estamos escarmentados de los transportes y ahora ya habrá que estar forzando más, porque los del trasvase que nos iban a arreglar todo, los caminos rurales, lo otro, y no podemos pasar. Y ahí el dinero se ha perdido, porque este año viene un dinero para los caminos y yo no sé si ellos saben algo de ese tema, porque el ayuntamiento ya sé que no sabe nada, pero eso se ha ido por otro sitio, por la zona media que lo tenían que se ha ido. Bueno, yo voy a arrancar con Pepe, con la persona precisamente que hablamos con estos proyectos, son proyectos que están tramitándose y están pendientes de ejecución, de licitar, ¿vale? Y es verdad que ahora mismo esos proyectos llevan, por lo menos los de la zona de aquí, llevan un retraso de al menos de 1 año y medio. 3 años. Vale. 3 años. 2016 a 2019. 3 años. 17 años. 3 años. Vale. Bueno, pues listo. Muchas gracias. Hombre, está bien. Ahí hablamos bien. Que vais a dar la razón. Qué triste es que te ocupen tú esto, ¿eh? Es tristísimo. Al que le toque, pobrecito, al que le toque. Qué lástima. Qué lástima el que le toque, vaya. Es una pena. Alejandro.